nosotros empezamos a hablar del tema de ser honestos, pero con una conciencia. Porque muchas veces empezamos, es que soy tan honesto, soy tan claro y tan directo que te digo las cosas como son, si te gusta, si te parece. Y tómalo como quieras. O sea, como me pongo el parche, voy a decirte algo que te puede lastimar, pero ahí te va. Ahí te va. Creo que la honestidad tiene que venir acompañada de empatía, por lo que estamos hablando, y de un aporte positivo. O sea, al ser algo honesto, tiene que ser para algo bueno. Esa palabra no me gusta usarlo, sí. Regresamos al para qué, ¿no? O sea, te voy a ser honesto, ¿para qué? ¿Para qué? Porque si hay una intención buena, va adelante, habrá que saber, y ahorita podemos platicar de cómo sí hacerlo, pero si no dice para qué, se vuelve en brutalidad. Bienvenidos a la versión navideña de Fuera Filtros. Vamos a aprovechar el set. Muy navideño. Sí. Vamos a aprovechar el set que está en el estudio, es parte de lo bonito de grabar aquí. Entonces, antes... parte del folclore. Sí, ¿No? Digo, que se aproximan las épocas navideñas. Es tradición, ¿no? Es tradición. Creo que estamos... ¿Tú cómo ves, Nilsa? Muy bonito. Está bonito, ¿no? Padrísimo. Ok, estamos hablando de honestidad. Creo que ese va a ser el tema. Es que somos mexicanos y ese tema no es una línea recta, ¿o sí? Es muy complejo, yo creo. Digo, y aparte el ser honesto, ser sincero, porque aparte empiezan a haber muchas similitudes y muchos sinónimos. Ajá. Ser honesto, ser sincero, real. Ser directo, ¿sí? Ser realista. Transparente, ¿no? Transparente. ¿Cómo hay tantos matices para ello? Sí. ¿Cómo lo abordamos? ¿Cómo lo manejamos? ¿Qué tan directos? ¿Qué tan sinceros? ¿Qué tan honestos? Digo, porque la honestidad es un valor. Digo, lo que buscamos en Fuera Filtros es hablar justamente de los valores. Es correcto. Y como tal, la honestidad como valor predominante, está sensacional poder hablar de ello. Y yo creo que como todo, ¿no? De marcarlo, platicábamos igual antes de empezar esos excesos de repente que siempre cuando es en exceso pues hay que ir definiendo hasta dónde sí, cuándo sí se vale, cuándo habría que analizar un poquito cuándo es honestidad y cuándo se convierte en otra cosa, ¿no? Había una palabra que salió cuando estábamos investigando el tema, era como la contraparte, que era brutalidad. De eso es este episodio. Entonces, bruto yo. Por leer e investigar, según yo, un poco, iba diciendo, sí, pues está bien que lo hice. Y me dice, no, eso es brutalidad. Sí. Sí, creo que voy a ser el bruto hoy. ¿Será? Eso es honestidad. Estoy siendo honesto. Eso es honestidad. pero es justamente ahí donde viene el asunto. Es ¿qué tanto nosotros empezamos a hablar del tema de ser honestos, pero con una conciencia? Porque muchas veces empezamos, es que soy tan honesto, soy tan claro y tan directo que te digo las cosas como son, si te gusta, si te parece. Y tómalo como quieras. Digo, al menos a mí me ha pasado mucho que vas en la calle o estás en una reunión y es, te voy a ser honesto, pero fíjate que, y entonces como que, espérame tantito, ¿sí? Si lo estamos anuncias, platicando, ¿no? tranquilos, estamos chupando tranquilos, es una reunión en armonía. ¿Para qué el anticiparte? Sí, pero te voy a ser honesto. Digo, ¿cuántos no nos ha pasado eso? Claro, y es como un respaldo, ¿no? O sea, como me pongo el parche, voy a decirte algo que te puede lastimar, pero ahí te va. ahí te va, ¿no? Porque soy honesto. Y con esta bandera, ¿no? Tengo mis valores y principios tan arraigados que soy tan honesto que mira, ahí te va toda mi frustración y mi porquería. Venía manejando para acá, ahorita que vamos a empezar a grabar, y venía pensando, eso creo que es algo muy mexa. ¿Qué venías pensando? No, Okay. no, lo del el soltar la sobadita y después la cachetada. En el tema honestidad, les voy a... Intenté platicar con el ChatGPT ahora que hablamos del primer episodio. Resulta que mi ChatGPT no puede hablar conmigo, no sé si sea normal. Soy nuevo en eso. Pero dije, hoy quería platicarme en el camino. Dije, quiero discutir honestidad. Tenía 10 minutos para manejar. Y no se pudo, pero me vine yo Venías en ese monólogo. en ese monólogo, en ese hablando conmigo. soliloquio. Así. Y me cayó el tema honestidad, me transportó a la parte corporativa. Ok. En este ámbito.
lo sentí exactamente igual cuando uno avienta el preámbulo de, honestamente, es lo mismo que el saludos cordiales, Ajá. es lo mismo que el pero sin embargo, ¿no? Sí. Claro. Creo que eso es un tema de un modismo, pero a fin de cuentas el mensaje que viene después de, para serte sincero, para serte honesto, es el parche. Exacto. El comentario que sigue después de eso, no debemos de estar predispuestos a pensar que a fuerza va a ser malo. Pero usualmente viene con eso. Sí, viene con una cachetada atrás. Sí. Viene con una intención Un sombrerazo. muchas veces dolosa. ¿Ves? Mi manera de verlo es esta. Es yo opino que. Pero precisamente siento que cuando avientas el venenito primero de decir, para serte sincero y con esa como actitud, es porque en tu yo, ¿cómo se dice? En tu persona, en tu psiquis, o no sé cómo se diga, ya sabes que viene mal el comentario. O sea, ya sabes Ya- que, ya te pones sabes los que tú guantes. no lo recibirías así. Exacto. Por Claro, eso por te un estás lado, poniendo el tú parche. te pones el parche, pero por el otro la persona, pues ya sabe también así como Que a la viene defensiva, ¿no? Viene el trancazo y pues también me voy a poner a la defensiva. O sea, hablando de Del decir ser estas honestos. frases. Ajá. Pero un poco así nos han educado, ¿no? Así se espera y no estamos, no siempre estamos dispuestos a dar, ¿no? esa opinión honesta, pero tampoco estamos dispuestos siempre a recibir ese comentario honesto. Claro. Desde el lenguaje creo que sí es eso, porque así fuimos educados O sea, hasta forma de hablar. culturalmente también hay como un tema de Nos enseñaron a echarle azúcar. qué se vale, qué no se vale, ¿no? Y creo que tiene que ver, y lo hemos platicado en otros episodios, con la intención. Regresamos al para qué, ¿no? O sea, te voy a ser honesto, ¿para qué? ¿para qué? ¿Para qué? Porque si hay una intención buena, va adelante, habrá que saber, y ahorita podemos platicar de cómo sí hacerlo, pero si no hay ese para qué, se vuelve en brutalidad, ¿no? Sí, y es que, a ver, todas las mentiras son omisiones de verdad. No hay mentiras piadosas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Ajá. otra vez maquillarlas, ¿no? Empezamos a maquillar, empezamos a matizar, le ponemos máscaras, le ponemos disfraces, pero en el fondo hay una intención que genera un daño. Sí. Desde el tocan el timbre y es di que no estoy. Me estás enseñando valores y principios que tienen que ver con honestidad, con sinceridad, con congruencia, y después me dices que yo tenga que mentir por ti. Entonces dime dónde está lo honesto en eso. ¿Sí? O no pasa nada. Porque sucede algo y no pasa nada, todos tranquilos, cuando estás viendo que hay un caos. Claro. Lo vemos todos los días. Lo vemos todos los días, a cada rato. En la mañanera. Son, Perdón, no es político. son actitudes deshonestas. Baneado. ¿Sí? Córtale. Baneados ya. Pues sin filtros, ándenles, ahí les va. Sí, para que le empiecen a poner Sus algo. 15 YouTube, a nuestra seguidores que cuenta ya de- llevan. Pero No van empezamos a oír a esas decir, cosas. a tener muchas muletas, ¿sí? En el lenguaje que llegan a ser usos y costumbres que nos hacen que dejemos de vivir un valor de la manera adecuada y empecemos con esta brutalidad al expresarnos. Porque te voy a decir algo, con toda honestidad, porque ya sabes que yo digo las cosas sin pelos en la lengua y de repente rao viene Machetazo. el machetazo y ese comentario que dices, no me ayudes tanto, ¿no? Entonces ahí es- Sí, gracias por ser honesto, ¿no? Exactamente, y gracias por ser honesto y por hacerme sentir de este tamaño, ¿no? Sí. Desde tu papel como psicólogo y tú como la parte médica también, ¿crees que tenga que ver con el desquite? ¿Con la Con- frustración? Sí, vas guardando, como mexicanos vivimos generalmente frustración todo el Social. tiempo. Exacto. ¿Será que cuando avientas los machetazos vienen impulsados también por lo que tú estás viviendo? O sea, ¿Ves que es un mecanismo de defensa? O sea, al Ah, final claro. de cuentas, esta brutalidad es un mecanismo de defensa, porque hablas desde la frustración y desde mi opinión. exacto. Cuando vas a hablar de la honestidad, realmente empiezas a hablar desde el generar empatía con la situación, empiezas a conocer un contexto. A ver, yo lo percibo de esta manera. Honestamente, para mí, se percibe de esta forma, pero no quiere decir que sea la única que existe. ¿Cierto? Sí, justo Exacto. es eso, ¿no? Que para mí la honestidad no es lo mismo que para ti o para otra persona. O sea, creo que todo se aplica en el contexto de, porque tampoco la honestidad es mala. O sea, creo que hasta cierto punto tendríamos que pues plantearnos en cada contexto y pues
tratar de alguna manera de entender a la otra persona y hablamos lo del principio, ¿no? De la empatía, de cómo decir las cosas, pero, o sea, sin omitir o sin disfrazar o sin maquillar la verdad, ¿no? Que eso es al final lo que se busca, la honestidad. Pero sí, de lo que me preguntas, sí, claro, creo que va por ahí las cosas, ¿no? Que uno a veces ahí tira parte de toda esta frustración que tienes en la vida y pues los juicios que nosotros mismos nos hacemos y le hacemos a las demás personas, pues ahí también va un poquito ¿no? O sea, de esa intención. ¿Por qué alguien tendría que dejar de ser honesto? Yo pienso, por ejemplo, y lo platicaba Gus al inicio como un tema laboral, ¿no? No quiere decir que hay que dejar de ser honesto en un tema laboral, pero hay contextos, hay escenarios donde puedes tener una estrategia, ¿no? O sea, pensemos en una entrevista de trabajo donde quizás no hayas hecho alguna tarea anteriormente, pero te puedas vender de alguna manera, que si te vas como a la honestidad, pues tal cual, lineal, pues quizás no estás siendo 100% honesto, ¿no? Pero puede ser parte de una estrategia. Pensemos en marketing, ¿no? O sea, ¿cuántas campañas de marketing? Si nos vamos a lo honesto, pues quién sabe, ¿no? Pero es que ahí va una línea entre lo honesto y lo ético. Claro, claro. Bueno, sí. Ahí sería diferente. Bueno, pero por ejemplo, en ventas, hablando de ventas, yo te vendo mi capacidad de hacer. Tal vez no tengo la experiencia, por ejemplo, en marketing, que dicen, oye, ¿has trabajado con empresas multinacionales? No, pero te voy a vender que puedo hacerlo. Entonces, sí, tal vez sea pero es que ahí no veo que sea algo deshonesto. Deshonesto. Como tal. Es como la forma de comunicar. Sí. ¿Qué quieres evaluar de mí? Exacto. ¿Que lo he hecho o que soy capaz de hacerlo? Pues depende de qué, ¿verdad? Porque si el producto va en contra de un tema de salud y me estoy escudando... O tu currículum. Es que yo te soy honesto, te estoy diciendo para qué sirve, pero no te voy a decir cuáles son los efectos secundarios. Ajá. Por eso es, ¿no? Pero O es sea, parte de deshonestidad omitir. por omisión. Exacto. Pero yo creo que en ese sentido, no sé, va la parte del valor de la honestidad como la parte del voy a decir las cosas pero sin descargar la frustración, sin descargar mi frustración, sin imponer una situación mía donde yo tengo la verdad absoluta ante una circunstancia porque soy honesto. Sí, te lo digo. Que es más Ok. el cómo, ¿no? O sea, Exacto. el cómo lo digo. Exactamente. Es una forma de imponerlo, pero sin aportar más. Sí, yo por eso creo que habría una diferencia entre la honestidad como valor y el tema de la mercadotecnia, porque sí te digo para qué sirve este producto y vas a tener un beneficio y somos honestos al compartirte estos beneficios. Ok. Sí, yo me vendo como profesional y digo, estas son mis cualidades, estos son mis atributos, esto es lo que yo sé hacer. Yo no te voy a decir, pero mis debilidades, Exacto. fíjate que son esta y esta y esta. Porque sé que mis debilidades, como somos perfectibles, las puedo ir moldeando. Claro. Y voy a aprender estando contigo. Sí, y cuando y eso te no me hace ser preguntan... deshonesto, a menos que me digan. Y cuando te preguntan de cierta forma una opinión honesta o tienes la oportunidad de aventar un comentario realmente honesto, no de esos de honestamente, no, Si no doloso. no doloso, pues creo que te va siempre por naturaleza a la parte positiva y no a la parte negativa de tus Sí, deficiencias pues es parte de la sobre tu estrategia de marketing. Es que mientras no lo afirmes, comentario. por lo menos yo creo que mientras no afirmes algo como verdad absoluta, estás siendo honesto. Es mi opinión a lo que me estás compartiendo por que me dices qué pasó, cómo sucedió, cuáles Pues fueron más los aceptable antecedentes. la honestidad. Yo creo que ahí sí estamos hablando de honestidad como valor primordial para poder dialogar de una manera adecuada, generar esta sintonía y generar una honestidad emocional funcional, lejos de esta brutalidad del lo suelto como viene, porque esa como me siento es de lo visceral y va la ponzoña impuesta en ello, ¿no? Entonces veo si lo quiero, para después irnos un poquito más a los ejemplos, porque creo que de esto hay un montón de ejemplos en cada ámbito y en los cuales se van a sentir aludidos, sí, yo creo que se van a identificados. sentir muy identificados. El foro, ya van 16 seguidores, estoy seguro. 17 y contando. 17 contando, porque lo van a compartir en nuestras redes sociales de marketing. 17 ya es. 17. ¿Y cuáles son las redes? ¿Cuáles son las redes? Fuera Filtros Podcast, estamos ya aprovechando el paréntesis. Break. Sí, o sea, Instagram, TikTok, Spotify, Spotify. YouTube. Entonces, pues ahí compartan para que vayamos Para que seamos llegando. 18. Fuera Más y Filtros más. Podcast. Así.
Fuera Filtros Podcast. Síganlo. Y como somos todos de diferentes ámbitos, esto nunca lo platicamos, pero el podcast casi se iba a llamar de chile, dulce y manteca. Pero no, somos más profesionales que esos. Yo a lo que voy, ahora sí regresando al tema, lo que estoy identificando por los conceptos que me están aventando ustedes dos, tú también. Gracias. Es que ¿Qué tal? Sí, vino Rafa. creo que la honestidad tiene que venir acompañada de empatía, por lo que estamos hablando, y de un aporte positivo. O sea, al ser algo honesto, tiene que ser para algo bueno. Es que esa palabra no me gusta usarlo, sí. Sí, o sea, tiene que haber... Empático y respetuoso. Empático a tus sentimientos, del cómo lo vas a recibir. O sea, oye, no te voy a dar el tortazo, por muy honesto que sea, pero tiene que tener algo de valor pegado, como decir, ahorita vamos a ver yo creo ejemplos, pero es decir, oye, fíjate, oye, ¿cómo me ves? Estoy haciendo ejercicio. Pues no dices, no, pues yo te veo un pinche gordo igual, ¿no? No. Creo que la parte honesta es decir, oye, pues yo te veo que le estás echando ganas, o sea, no te voy a lastimar. Tienes ¿no? toda la actitud. Creo que vas por buen camino. Estoy siendo honesto, no te estoy diciendo te veo igual de gordo, y estoy diciendo lo que realmente siento, y te estoy dando algo positivo, que es, sigue por ese camino. Digo, muchas personas podrán verlo como lo estás matizando. Puede ser. Por eso la importancia Pero de conocer el Yo sí contexto. creo fielmente que si no tienes algo bueno que decir, Mejor no hablas. digas nada. O sea, si Exacto. van y te preguntan y todo, bueno, pues ya te metes en más apuros, ¿no? Pero ya la persona también está aceptando en el momento en el que te está preguntando Que que abra va la- a abra tener la una puerta. O sea, respuesta si que me, puede si que me no preguntas sea cómo lo me que veo, espera, ¿no? ¿estás seguro, como amigos o como desconocidos? Exacto. ¿No? Pero entonces ahí ya metemos un filtro del ¿voy a ser honesto o voy a ser brutal contigo? Exacto. Que entra en una estrategia también. O sea, ¿cuántas veces hemos estado en conversaciones de amigos, de alguien cercano y conversaciones, llevémoslo ya a un nivel, vaya, no tan de cómo me veo, ¿no? Y demás, como temas, de un tema opinión. complejo, donde muchas veces llegas como a la decisión de decir, pues, o te preguntan, ¿o tú qué piensas? Pues ya no sé si decirte lo que pienso, ¿no? O sea, como... Pero es que ahí es como donde va la se va honestidad. desgastando esa parte. Es que la honestidad diría en eso, es saber, mi opinión ante la situación es esta, pero es mi opinión, mi manera de ver la situación Ajá. sería esta. Digo, con el respeto para con todos, inclusive Para el que conmigo. recibe el mensaje. Exactamente, y si lo estamos tomando todos desde esa perspectiva, como lo manejamos acá nosotros, que lo vemos desde diferentes perspectivas todos, es el respeto a los comentarios honestos de la vivencia individual. Porque Ok. todos tenemos contextos diferentes, idiosincrasias diferentes, formas de crianza diferentes, pero buscamos llegar a un punto en el cual podamos concentrar la atención en ese objetivo, ¿sí? Y llegar a un fin para tener un producto adecuado. Menos nosotros es que todos los que nos están viendo digan, vaya, hay un contenido de valor. ¿Sí? Los valores son fundamentales para que el ser humano pueda vivir y convivir en sociedad. El ser honestos implicaría con el respeto que me tengo y lo que vale mi opinión, es yo pienso esto de este tema. ¿Sí? Y respetamos las opiniones de todos. Quitando lo hiriente de eso. claro. Quitando es que yo no estoy de acuerdo contigo porque mira, yo te diría que eso que estás diciendo es un absurdo porque la honestidad es esto y esto y esto. Al decirlo de esa manera, ahí sería completamente deshonesto y sería brutal. Es brutal. Mente Es honesto. lastimoso. Sería Aunque haya- brutalmente honesto, Exacto. pero doloso. Y pierde todo el sentido del valor de la honestidad. Digo, Sí, porque- esa es la manera en que yo lo estoy viviendo y percibiendo, tanto en mi profesión como en la vida cotidiana, ¿no? Sí, y creo que porque recibir información honesta requiere que estés en este mood correcto. Entonces, si viene acompañado de algo tajante, de algo que te agravia, Así soy si te gusta. que te agravia, el mensaje no va a llegar. O sea, es como decimos, honestamente, y los mails de oficina, es como, o sea, ya desde ahí estoy con un bloqueo a la defensiva. Entonces, cierras ni las siquiera puertas, estoy ¿no? listo para abrir el comentario que realmente es el que me va a aportar valor. Ahora, hay verdades que van a doler. Creo que, bueno, hace rato comentabas cuando no hay que ser honesto, ¿no? Pues creo que sí hay momentos, ¿no? O sea,
hace poco hablábamos igual del tema de los niños, o sea, hay cosas que no le puedes decir a tus hijos o a los niños en general. A pesar de que haya una verdad detrás, pues hay cosas que no están preparados. Ellos sí, psicológicamente, mentalmente, hay una razón real. Cognitivamente Su no cerebro están desarrollados está para maduro. eso. Me Exactamente. interesa el tema. No está lo suficientemente maduro para poder, pues... discernir ciertas exacto, cosas, recibir cierta información. Exacto. O sea, ahí Convertirlo es en crecimiento. cuando hay que escoger cuándo ser honesto y cuándo no, por supuesto. Muy bien. Ahora, Sí, entonces, porque justamente es algo que puede ser muy sutil en el adulto, como no pasa nada, no te preocupes, todo está bien, pero tú estás con muchas presiones por acá, ¿sí? No estás siendo honesto, porque sabes que sí están pasando cosas. No le vas a decir a un niño de 5 años, es que fíjate que tenemos una crisis económica y por eso no podemos comprarte el juguete que quieres. no va a entender esa parte. Si tú se lo compras y haces todo lo posible porque lo tenga, También dices, lo vas no a pasa tener engañado. nada, pues estás siendo también deshonesto contigo. Exacto. Entonces, que sí se puede y que no se puede. Pues, mi amor, en este momento se nos complica un poco, no te voy a decir qué es lo que está pasando, cuál es el conflicto que estamos teniendo, pero tampoco te voy a decir, estamos en una crisis y no te lo puedo comprar. Entonces, vamos a esperarnos un poquito, igual ahorramos, hacemos esto, hacemos el otro, y podemos conseguir eso que buscas, ¿sí? O mejor vamos a pasarlo o buscamos otra cosa para reemplazarlo. Ok. Igual es que di que no estoy. A ver, ¿por qué voy a negar a Sí, alguien? te ve tu Mejor- hijo haciendo esa práctica y lo ve perfectamente normal el empezar a mentir. Y después lo va a decir, es que ¿por qué no me dijiste que reprobaste un examen? Claro. Tú me estás enseñando el ser deshonesto. Es ser deshonesto. Sí, unos decían, es que ser mentiroso. A final de cuentas es ser deshonesto. Sí, y porque no dejas puede- de validar las cosas. Y no puedes andar por la vida preguntando todo con peras y manzanas tampoco. No es como, pues es que no me preguntaste si reprobé. Pues tampoco ando por ello. ¿Ya reprobaste mate? No. ¿Reprobaste español? No. ¿Reprobaste química? No, pues no. Y es que ese tema de la confianza, pues es que la honestidad va ligado con, por eso la empatía que va con confianza, el respeto que va con confianza. Digo, la confianza es un valor que vamos a hablar Es el pilar. un poquito más adelante. El día que Pero- queramos pelearnos, vamos a dar confianza. Pero sí tiene Ahora- que ahora ver en Navidad. con esta parte de honestidad, ¿no? Las reuniones familiares. Hablando de eso, o sea, ahora la honestidad, yo la he percibido porque siempre en estos podcasts que hacemos, platicamos del tema como que lo Lo boleamos, peloteamos lo antes. peloteamos y luego decimos cómo lo vivimos. Ahí es donde me quedé así como dije, oye, pues sí es cierto, es que creo que va ligado a la parte de la empatía, no me dejen mentir. Ujú. Una cosa es ser honesto con tu familia, una cosa es ser honesta en tu profesión, Ujú. otra cosa es honesto hacia socialmente. Contigo mismo. Sí, creo que tienes que empezar por ti. Contigo, con tu pareja. Sí, con creo tu que ambiente. tiene que empezar por ti. Alguien mentirosín del dile que no estoy es el mismo que a la mamá le marca y por estar viendo una película no le regresa la llamada. O sea, o le dice, estoy ocupado y realmente no estaba, está en tiempo de muerto. Y es el mismo que si le habla a su jefe en el trabajo, le dice, estoy en llamada con un cliente y está viendo videos o tonteras. O sea, creo que se refleja así en cada ámbito. Sí. Pues uno tiene lo profesional. ¿Qué llevaría a la deshonestidad? El saber que está mal. Tú como persona Pero- lo estás pero tú- prevaluando pero tú diciendo como esto. persona, ¿qué llevaría a una persona a ser deshonesto? Yo creo que la falta de control tiene que tener mucho que ver. O sea, por no verme vulnerable, ¿no? Por no hacer como ver que estoy perdiendo el control, entonces puedo ser deshonesto para garantizar y para proyectar este control que me gusta tener. O sea, ahí podría ser un escenario donde a lo mejor sí puede ser o omisión o que puedas esto de no pasa nada, ¿no? Entonces, no, eso ya lo hice o eso ya está controlado y no necesariamente, ¿no? Pero este miedo al control de las situaciones creo que A puede perder el detonar. control. Sí. O el miedo a que parezca que estás perdiendo el control socialmente también. Claro, el miedo a lo claro. que ve la gente. La percepción. Ujú. De tu proyección. El miedo a que cambie tu proyección hacia la sociedad. Que decepciones, Ajá. que Porque decepciones, que haya un castigo. Sí, que te dan vulnerable, ¿no? Entonces, para evitar eso, pues meto ahí un maquillaje. Ok. Pues yo creo que al revés, ¿no? O sea, para meter el control. O sea, yo sería deshonesto Eso. para mantener en control las cosas, ¿no? O sea, para evitar tener que pasar por la consecuencia de mis actos, para tener que aceptar que me equivoqué, que lo hice mal,
pues que lo que hice tuvo una consecuencia que no quiero aceptar, o sea, y que no quiero pasar, y que no quiero sufrir, y que Pues demás, ¿no? el miedo a esa consecuencia, que es Ajá. decepcionar a alguien, y tener un castigo, Exacto. una reprimenda, eso me llevaría a ser deshonesto, ¿no? Sí. Sí, a Sí, claro. generar esa mentira piadosa, esa omisión de verdad, que es donde viene la falta de confianza. Pues es realmente porque siempre es más fácil echarle la culpa al vecino que decir, güey, Que la asumir. cagué. Claro, el asumir es difícil. Si vamos a hablar de ejemplos, Ujú. yo ahorita venía riéndome y... El te que solo se ríe de sus maldades. ¿se No, acuerda? contigo, porque te platiqué. Dije, oye, te iba a hablar por lo que Sí. me pasó con los vecinos. O sea, por honesto. Nada, es cierto. Porque lo digo yo. No va por ahí. Pero muy rápido, algo honesto se convierte en brutal cuando se hierve la sangre y regresas a intentar ser honesto para conciliar. Ujú. Y no funciona porque el otro ya está prendido y vuelves y vuelves. Ese ejemplo que te platiqué así rápido, Ajá. bueno, en contexto, donde yo vivo hay dos grupos de vecinos. Unos son los legítimos, que tienen el control de la administración, y otros que quieren tenerlo. Ok. Los que quieren tenerlo no La lo tienen, revolución. dejaron de pagar mantenimiento, pues los otros, pues yo estoy con los otros porque yo pagué, ¿no? Ujú. El otro, no, vamos a poner a alguien que nos abra la puerta, porque no se les abre la puerta al que no paga. Para que nos abra la puerta cuando lleguemos, ¿no? Y yo me manifiesto, pues la verdad yo, honestamente, ¿no? Pero lo dije por la seguridad, dije, oye, pues yo no veo bien que haya dos entidades con ¿cómo se llama? Autoridad. Con autoridad Control. para poder abrir la ESA, porque la autoridad que ya hoy en día está es la que puede ver cámaras de seguridad, bla, bla, bla. La otra no, la otra nada más le vas a dar una tarjeta para poder abrir los portones. Yo no lo veo bien. Al primer tema que pase se van a echar la bolita, vamos a vivir inseguros aquí en la privada. No, pero es que esto es por fulano, el constructor, o sea, ¡fum! Se me aventó un vecino así como que no, es que el problema no es eso, el problema es el pleito que tenemos no, el problema ahorita es que hay un fulano abriendo la puerta. O sea, yo no estoy viendo sus problemas como Personales. sí, o de que parecen partidos políticos internos. No, el problema es que hay dos personas con capacidad de abrir la puerta al mismo tiempo y eso yo lo veo mal. Y unos me decían que sí, y otro me mandó al psicólogo y así. Entonces digo, o sea, está rudo porque cuando no aceptas. si no vas, sí, pues aceptas, o sea, estamos hablando de un tema, esa fuerza de imponer. Es esa, y entonces empiezas a sentir un poco de impotencia Ujú. y te vuelves prepotente, Ujú. de cierta forma, o se vuelven prepotentes contigo, ¿no? Entonces, y ahí se vuelve brutos, o sea, es Y es que brutal. es la incongruencia. Así lo viví yo con vecinos. Ante la incongruencia y la falta de respeto, viene un cierre en el diálogo. Sí. Y por eso empiezas a generar esta deshonestidad. Sí, Digo, mi honestidad, perdón que los detonó, es que dije, oye, no tienes para pagar o no quieres pagar el mantenimiento, paga tu mantenimiento y abre tu puerta como cualquier otro de nosotros con nuestro tag. No, pero aquí, Pero si pues, tienes para pagarle a un güey ya se para que te metieron venga a otras abrir. cosas, Exacto. El orgullo, el ego. ¿cómo voy a Exacto. Pero ya la dejar? intención del Hay una diálogo total cambió. desmoronamiento de valores en esas conversaciones. Lo mejor que pasó, silenciaron el chat, ya nadie puede escribir, solo dan anuncios y yo dije aleluya, canté y fui Sí, feliz claro, así tendría que y haber se sido. respira paz. Sí, es que es la enorme diferencia entre expresarte y atacar a la otra parte. Exacto. ¿Sí? Cuando tú estás expresando, estás planteando una situación, planteando el punto de vista para ver cómo poder conciliar. Pero otra vez fue el cómo. Y no necesariamente es que Y haya el- paz. Y está el No, para pues, qué. con esa guerra. Sí, Pero fíjate, el o sea, para qué está transquiversado, en mi caso específico Claro, aquí, ok. y ahorita vamos a hablar de otros ejemplos, pero está transquiversado porque sí existe un para qué, porque teóricamente todos, pagues a uno, pagues al otro grupo o no pagues, todos teóricamente estamos buscando una mejoría y vivir en comunidad y en seguridad. O sea, el para qué está ahí y se convierte como en lucha de poderes. ¿Sí? Entonces, Saber quién tiene la razón. entonces, ahí empiezan las deshonestidades al expresarse y al lastimarse. Así es como yo venía pensando, dije, ¿cómo lo vi? Pues lo acabo de vivir la semana pasada. O sea, Y ese es el problema, o sea, que igual nuestros tiempos no son los de los demás. O sea, mi tiempo no es el mismo que el tuyo, que el Exacto. tuyo, que el tuyo. O sea, ahorita estoy dispuesta o ahorita no. O sea, y hazle como quieres, ¿no? Y cuando yo esté dispuesta, tú no lo vas a estar. O sea, es difícil llegar a ese acuerdo. Y aparte, tú también puedes estar en el no dispuesto alguna vez. Exacto. ¿no? Sí. O sea, no. y es válido, honestamente, decir, oye, la verdad no
no puedo tocar ese tema ahorita. Sí, Lo hacemos después. eres coherente. Nos cuesta a veces llegar a ese punto. Pero culturalmente ¿Va? no es se ve normal bien, aquí. no siempre sí. está aceptado eso. Cuando Sí, ya percibes rompiste la madre. confianza, cuando percibes confianza y apertura de tu interlocutor, Ajá. es mucho más fácil que puedas generar ese diálogo honesto. ¿Sí? Si tú ves que hay una cerrazón, que hay un querer imponer, inmediatamente te vas a poner en el mecanismo de defensa Claro. ante una circunstancia. Sí, viene un bully y saco los guantes. Entonces vas a empezar a ser deshonesto contigo porque dejas de decir lo que realmente está pasando contigo para defenderte ante una situación. Claro. ¿Se puede contagiar? Sí, claro. ¿Les ha tocado desarmar un ataque de este tipo simplemente manteniendo su postura honesta y ser empático? Decir, oye, yo no te estoy gritando, vamos a... ¿Los desarmas? Desde mi perspectiva. Ajá. Como Carlos, Ajá. la persona, no. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando a mí me dicen? Es que, Carlos, tú tienes que ser honesto todo el tiempo. Pues sí, pero también entra la parte visceral, también entra la parte del ser humano cuando no estoy trabajando y que tengo mis asuntos personales también, que salen mis demonios, pues cuesta trabajo, ¿vale? Pero en el lado profesional me toca ser honesto todo el tiempo porque es estar viendo todo el contexto, por eso estar preguntando, el estar validando, estar comprendiendo. Digo, sí cansa. Debería de ser una de las rutinas más importantes para mí de enseñarlas. Porque es justamente en cómo yo estoy buscando que a mi hijo empiece a ser honesto, empiece a generar la confianza, empiece a ver que cuando hay una coherencia en la comunicación, para poder sentir esa apertura en el diálogo y decir las cosas sin el es que, pues yo soy así y fíjate que, y vaya de golpe y porrazo, generando dolor en una conversación. No es, fíjate, me siento de esta manera ante esta situación, pero esto es mío. Platícame tú cómo lo vives. Sí. Yo en esta coherencia que traes a la mesa, yo también agregaría la prudencia, ¿no? O sea, porque hay veces que también conviene ser prudente, ¿no? Y en el tema profesional o en el tema familiar o en el tema, no necesariamente vas a decir lo que piensas, porque a veces conviene ser prudente. No quiere decir que entonces te conviertes en deshonesto. Es qué tan necesario es decir eso. O en un tema de relaciones públicas, en un tema, pues a veces conviene ser prudente, ¿no? Y conviene lo que decíamos al inicio, cuál es tu estrategia, porque tienes un propósito y eso no te hace deshonesto, sino estás siguiendo una serie de pasos porque el escenario y el contexto y en el momento, pues no viene al caso. Exactamente. Solo decir sin filtro, fuera filtros, lo que pienso, ¿no? Entonces, y eso no te hace una persona deshonesta. Es que sí es bastante complejo, la verdad. O sea, ahí sí entra mucho igual el tema de la libertad de expresión, o sea, hasta dónde, por qué, si yo puedo expresar lo que siento, quién me está poniendo límites, o sea, es complejo, pero creo que todo se va adaptando conforme al contexto, totalmente. O sea, no nada más también, o sea, definitivamente estoy contigo, o sea, tiene que haber esta cuestión de ser prudentes, pero pues no en todos cabe la prudencia, ¿no? O sea, eso es lo complicado. O sea, ¿es prudente para quién? Exacto. Es como ser auténticamente responsable de las cosas que vas a hacer y que vas a decir. Es tener ese sentido de la responsabilidad donde dices, yo quiero expresarlo, pero evitando generar un daño a otras personas. ¿Sí? Por eso es el yo soy así, creo que eso queda descartado. Ajá. Yo soy así y a quien le guste qué bueno y a quien no también, tendríamos que dejarlo completamente de fuera, porque sí es, a ver, mi opinión, y es cómo utilizamos las palabras para comunicar las cosas. Pues el lenguaje es padrísimo y sumamente vasto y amplio, que tenemos que aprender a utilizarlo. Es, a ver, yo me siento de esta manera ante esta situación y lo comparto desde mi vivencia, sin que sea la verdad absoluta de una situación. Y empezamos el diálogo, pero generamos confianza para poder expresar. Si viene un comentario, de repente, es que como dijiste confianza, fíjate que yo no confío porque a mí me dijeron que te... ¿Qué tiene que ver esa confianza que te dijeron cuando estábamos hablando de que estamos buscando ser honestos en un contexto completamente diferente? Claro. Eso ya es la imprudencia. Los adultos mayores, de repente en una reunión familiar. Es que, ¿Sí? Ellos son los primeros que te regañan con la prudencia. Y son los más imprudentes. Sí. Pero no es porque quieran ser Diciendo, hay que ser prudentes. Es parte también del cómo vamos creciendo. Es esta Siente que se me acaba el evolución
racional también, cognitiva, que se va teniendo conforme van los años. Así como un niño de 5 años, es difícil que comprenda temas complejos, un adulto mayor de 80, 90 años va a ser muy difícil que también comprenda temas complejos Actuales. que vivimos en la actualidad de la misma manera, ¿sí? Entonces, es que así soy honesto, y en mi época, ya cuando empieza a decir, en mis tiempos, Yo ya digo eso. ya dimos el viejazo. Yo ya digo ¿sí? esas cosas. Pues sí, ya dimos el viejazo. Es que en mi época era diferente. Hablando no de habían mi este época- tipo de cosas. Hablando de mi época y sus épocas, a la juventud, crianza respetuosa. ¿Entra en este tema? Sí entra por el tema de la honestidad, ¿sí? Del cómo poder decir las cosas. Ajá. ¿Sí? Porque si estamos buscando que al momento de hablar, de ser honestos, seamos respetuosos, ¿sí? Y generemos confianza, entonces lo que voy a buscar con honestidad es generar la apertura para las cosas. Entonces en la crianza respetuosa buscaríamos esa misma apertura, generar esa misma confianza y ese mismo respeto en el tema de educar Y es más, y de criar. y es más todavía el tema este de espejo, ¿no? Como el de dile que no estoy. O sea, está más cañón porque los niños absorben más fuerte lo que ven. Son Entonces esponjas. tienes que tener súper congruencia Exacto. de tus actos con tu forma de expresarte honestamente Sí. en tus... Hasta en tu regaño. Y evitar que se genere el miedo al castigo. Porque es que si no lo digo va a haber una consecuencia que va a ser poco favorable, o sea, me van a castigar. Pero en el tema de crianza hay una intención formativa. O sea, Me antes, cuesta. antes de... A mí me enseñaban el puño y entendía rápido. No me pegaban. Yo no, pero Pero hablo Gustavo, del tema no de voy a hacer crianza esto y- general. Sí, sí, sí. La mirada. No, no con me la así. mirada. Pero La chancla en la mano. sí, me dieron pocas veces. 2 veces creo que me dieron, pero con esas. Nada más con la mirada matadora ya empezaba Sí, claro. esa tensión y decías, Sí, Ya. pero es Ya miedo, sé. no es respeto. sí, el respeto me lo impusieron. Pero fue miedo. A través no, del miedo. no fue ganado, sí. O sea, claro. lo convertiste en El respeto canal el fue el miedo. concepto, Ajá. pero lo aprendiste a través del miedo. Sí. Porque Está sé que va a haber mal. una consecuencia. No sé. ¿Sí? Digo, sé que va a haber una consecuencia, Pues, por eso. es que creo que al principio la idea de la crianza respetuosa surge de la necesidad de evitar la violencia, Exacto. obviamente, o sea, viendo una situación de Esa violencia de brutal, extremo, visceral. claro, se creó algo como paliativo, Ajá. pero como todo, o sea, al inicio es algo que está sin tantos límites y los bordes están medios borrosos y para mí la crianza respetuosa es esto y para mí es esto. Y pues ya de repente O sea, se un volvió en espectro, algo sí. extremadamente permitivo, permisivo, y ya todo el mundo hace lo que quiere, o sea, y pues tampoco se trata de llegar a este extremo, ¿no? O sea, creo que como todo va a llevar su tiempo en poderse aceptar. Yo estoy de acuerdo en algunas cosas, no estoy de acuerdo en otras, pero pues ya conforme vamos pasando, vamos aprendiendo de nuestros errores y vamos viendo hasta dónde, ¿no? Marcando. ¿Cómo a través de la crianza respetuosa llevamos el tema honestidad? Háblame como si fuera un niño. O sea, imagínate que neta soy un niño. Está difícil. ¿Cómo me corriges? Digo, yo aquí estoy ahorrándome terapia, ¿eh? Por mi hijo. Asesoría. La cosa es que se me va a olvidar, pero... Pero está grabado. Porque falta un rato. Lo puedes ver y ver y ver. Pero, por ejemplo, ¿cómo? O sea, ustedes que son los expertos en el tema, digo, porque me encantaría sentirme convencido de modificar algo, mi postura, o ver algo que no esté viendo de la crianza respetuosa, hablando ahora del tema honestidad. Estoy preparado para recibir el mensaje, no tiene que ser tan suavecito, no pasa nada, sé que estamos teniendo este diálogo, pero ¿cómo sería corregir honestamente, o sea, una mamá que se dirige de manera honesta hacia un niño de algo, no sé, dime un ejemplo de algo que necesites corregir O sea, es antes que de que yo- se vuelva a ser como muy, o sea, el Una niño que le constante. manotea a la mamá o no sé, ¿cómo lo corriges? Porque no hay manazo de vuelta, pero el niño sí manea. ¿Cómo vas a Sí, corregir claro, eso? o sea, bueno, de primera instancia tengo entendido que es como que no lo vas a hacer en público, vas a llevar al niño a un lugar donde se sienta pues seguro, hasta cierto punto haya nada más tú y yo y pues comentarle que esa situación no fue la correcta, o sea, es como con mucha paciencia y tiempo y disposición de no ponerlo en un lugar donde lo vas a humillar enfrente de todo el mundo, lo vas a golpear o le vas a gritar o lo vas a regañar, ¿no? O sea, entiendo que todo se hace como por tiempos y El contexto está cabrón. Perdón. Se genera a través de espacios de respeto.
Exacto. Por eso es crianza respetuosa. O sea, al final Espacios de cuentas. respeto. Sí. O sea, pero ahí está ese respeto. O sea, no Sí. lleva otro. Yo creo que mientras tengamos claro como adultos, justo eso, que somos los adultos. Ok, Y que ándale. no desde el miedo y no desde la falta de respeto, sino desde la intención que estamos en formación, estamos formando a niños, ¿no? Número uno. Y número dos, desde la realidad que te lo estoy diciendo desde un escalón arriba, porque yo ya pasé, porque yo ya sé cuál es la consecuencia, porque yo ya lo vi, porque sé que... Te comparto mi Y experiencia. a lo mejor no la sé, pero la estoy aprendiendo. Sí. Bueno, pero desde esta postura de una intención formativa. Exacto. No Y como estamos en todo, el o sea, mismo... hay niveles, o sea, nivel 1, o sea, nivel Ok. 2, y ya si no entiendes nivel 3, o sea, Pero y sobre todo es esto Poco a que dice poco. Rafa, es tomar la investidura del adulto responsable formador. Porque si te pones con el niño a discutir, nos bajamos al mismo nivel. O sea, te dice, te tienes que bajar al mismo nivel físicamente para poder generar contacto visual Sí, aquí. y generar esta sintonía dual con los niños. Eso es lo más importante de todo. Entonces, si tomo lo que hemos platicado, un papá que vive una vida deshonesta, que miente en el trabajo, que miente en frente de los hijos y eso, Va a está llegar a casi desquitarse. incapacitado de hacer una crianza respetuosa. ¿Estás de acuerdo? No del ¿No todo. tanto? No del todo, porque muchas veces se genera una dualidad. Soy Una uno cosa acá, es soy otro acá. una manera de ser en el trabajo, que tienes que ser muchas veces a la defensiva, y otra manera de ser en casa, donde bajas la guardia. Pero tiene que ver con la personalidad. ¿Sí? Si estás todo el tiempo a la defensiva y generas frustración y no tienes una manera de poderlo desahogar, vas a descargar toda tu frustración, y esa es la brutalidad, con el menos fuerte de la casa. Ok, Por eso claro. estos modelajes del grito, el grito, hasta que dices, a ver, espérame, yo no necesito descargarme. El papá le grita modelos tradicionales. Sí. Varón le grita a su esposa, la esposa le grita al hijo, el hijo va y pata al perro. Al perro, sí. ¿No? Así va esa cadenita. Pues si yo soy emocional y honestamente responsable, pues yo no tengo por qué desquitarme contigo. Simplemente te comparto, me siento incómodo ante esta situación, prefiero tomarme un tiempo. Soy honesto porque te estoy validando lo que está pasando conmigo. Ok. Sin levantar los tonos, pero tampoco es menospreciándome, sino siendo firme, siendo honesto, siendo claro, ¿sí? Para poder generar esa armonía y esa confianza. Y de la misma manera es hablarle a los hijos. Viene el niño de 3 años, te está pegando y te está cachetando, porque quiere llamar tu atención, es primero buscamos cuál es la intención que tiene eso. Decirle, no me pegues, no hagas esto, no hagas aquello, y levantas la voz y te enojas. Y, entonces, estás siendo deshonesto contigo como adulto, sino simplemente dices, a ver, amor, ven para acá, primer manotazo, evita hacerlo, pero con esa voz firme. No, mi amor, no me pegues, quietecito. O sea, hay formas, hay modos. Así le hablo a mi gato. ¿Sí? No Entonces, funciona. cuando haces esto, dejas de ser honesto contigo. Dices, a ver, sí me molesta, pero no voy a tener un exabrupto, no voy a tener un arranque visceral porque me estás pegando. ¿Sí? Ahí llega la prudencia. Ahí llega la prudencia. Claro, Y y, es- la empatía, porque no va a entrar el mensaje si estás Exactamente. regresando un golpe. Porque estás activado. Acordémonos siempre de algo y un principio fundamental. A mayor activación emocional, más irracionalidad. ¿Sí? Sí. Cualquier emoción. Entiendo. Cualquier emoción que está sumamente activada nos hace evitar entrar en razón. Así sea alegría, tristeza, ira, Todo. miedo, desagrado. ¿Sí? Bloquean el cerebro. Cuando estamos regulados, somos funcionales. Entonces, tenemos que buscar esa regulación emocional para poder ser honestos, transmitir el mensaje de una manera clara, ¿sí? Evitando dejar de ser nosotros, pero evitando también la manipulación o el daño a un tercero. Claro, Eso es un nuestros punto actos fundamental e importantísimo para ser honesto. Entonces, mantener ese respeto a la identidad individual, evitando dañar y evitando manipular. Creo que desde ahí serían los principios Yo creo que básicos de la honestidad. Es eso, de manera igual de empezar a cerrar nuestro episodio, es que la honestidad siempre vaya conectada a los valores, ¿no? Y a la congruencia, y ahí creo que está la clave. Empatía. Porque no podemos, y para tu comentario creo que iba hacia allá, ¿no? De en la chamba y los ejemplos que hacemos y nos tocan hacer en el trabajo versus la casa, creo que eso sí no podemos decidir, ¿no? En esto sí soy honesto, pero en esto más o menos, somos honestos o no Sí, somos no lo honestos. vives, ajá. Entonces, Tienes que vivirlo si no puedes predicarlo. ¿no? Y sí creo que no es cuando nos conviene ser honestos. Y si nos das un Entonces, ejemplo, tú en tu área, en la escuela debe haber para aventar deshonestidades.
en eso de pasar alumnos así, de, Sí. ay, sacó 5, pero le va a poner 7. Porque si no Justo, llora. ¿no? A ver, es que hay situaciones donde está y toca, vaya, hay consecuencias. Me y hay toca que ser aceptar, deshonesto. pero en el cómo... ¿Dónde toca hacer eso? No, Me no, corren. al revés. siento. Se tiene que mantener esta honestidad, ¿no? Pero en el cómo Sí, y en el claro. plan de acción y en cómo vas protegiendo, en este sentido de ir formando al ser humano, pues entran otros elementos en cómo intervienes con un alumno o con unas familias, ¿no? Sí, porque a veces no es la corrección al alumno, sino lo que hay detrás con los papás, ¿no? Que se te vienen encima. Y no hay una fórmula tampoco, Exacto. ¿no? Hay situaciones diferentes, hay contextos diferentes, hay problemáticas diferentes que merecen ser tratadas desde diferentes aristas, ¿no? Pero vámonos a la otra parte, o sea, alguien trae un ejemplo, que no sea yo, porque yo sí tengo muchos, pero alguien tiene un ejemplo de cuando te sale lo bruto, te sale ser brutal. O sea, que dices, mi intención fue ser honesto y me metí hasta la pata de brutal, que me salió al revés, o sea, que viste que el resultado de tu honestidad fue totalmente opuesto. ¿Sabes cuál es? Digo, no de brutalidad, pero sí de deshonestidad, que está muy normalizado. Las mordidas a los agentes de tránsito. O para que se agilicen trámites. Los trámites de todo. Para que se agilice Sí. algún trámite, el dar una mordida, la famosa mochada, el famoso es que una ayudadita, ¿no? O sea, ¿Cómo nos arreglamos? ¿Cómo nos arreglamos para que me ayudes a esto? Desde ahí estamos hablando de deshonestidad. Sí, cierto. ¿Sí? Y puede inclusive ir con esta brutalidad hasta cierto punto. ¿Sí? Sí, hasta la gente que pides pregunta, sí, cierto, eso de me pidió, pues tú también, qué pendejo, ¿por qué no le das? Exacto. O sea, sí. Hasta la misma gente te dice, tienes que hacerlo. Honestamente, Sí, pues, tardaste alumnos y porque costumbre. quisiste, ¿no? honestamente te atontaste, tienes que Es, como- estar de juego. es muy difícil romper con eso, con esos usos y costumbres. O sea, si los otros lo Ok. hacen, nada tiene que ver con que sea algo que, correcto bueno, y que tú lo tengas que Ahí hacer. también entra un poco la cuestión de la burocracia. O sea, si fuera más fácil o estuviera automatizado, no sé, ir a pagar tu multa, o sea, no que tienes que ir, levantarte temprano porque va a haber un montón de fila, o sea, te topas con la gente más lenta del universo. el Claro, les programa funciona el en modelo de sí. deshonestidad. Claro, o sea, quizás si pagar una multa fuera más práctico, lo harías en lugar de darle el dinero o el moche, ¿no? Al tránsito. Pero todo lo que involucra y el trámite de ir a hacerlo, creo que es lo que más te llama para... Pues creo que, por Vamos a ejemplo, el cortarlo. tránsito está siendo honesto al decírtelo. Mire, ahórrese la vuelta. Está siendo empático de a Pero madre. Fíjate, ese es ellos es serían su un ejemplo de beneficio. brutalismo, de brutalidad. Sí, claro. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué? O sea, El que te diga el de tránsito es que para que se ahorre las vueltas y demás. Ah, bueno, claro. Digo, en ese sentido. Sí. ¿no? Ahí sí él Y está siendo está- honesto porque sí te lo vas a ahorrar, ¿no? O sea, También. Sí, o sea, sí. O sea, el Pero modo es, demasiado honesto. el modo Digo, es no te tan está haciendo un honesto, daño. no, pues está tan siendo honesto que corrupto, convence sí. a ser corrupto. Que la corrupción sería, yo creo que uno de los un ejemplo clásico del brutalismo, de la brutalidad. No, empezando porque si hay una infracción es algo que pudiste evitar, ¿no? O sea, Sí. es Que algo debiste de haber evitado, porque Sí, era que tu estaba mal. responsabilidad. Desde ahí, Claro. sí, Y el no también. saberlo tampoco te exime de, ¿no? O sea, yo no sabía que, o sea, no. Pues la honestidad Funcionan no así. es no decir la verdad. Pues la verdad nunca te va a generar un conflicto gigantesco. Lo que te va a generar el conflicto muy grande es omitir ciertas cosas. Es decir, verdades a medias. Hay a veces que Y justo decir eso, la verdad sí. sí te puede meter en... Porque es la falta de Ética. de ética, es la falta de responsabilidad individual. Digo, cuando hemos tomado, y creo que en uno de los 2 episodios lo comenté, es cuando hemos tomado una decisión diciendo, esta es una mala decisión y voy a aceptar la consecuencia negativa de la decisión. Rara vez. Maravilloso. Creo que nunca. No. Nadie toma una decisión esperando un resultado que le va a generar un daño. No. Entonces decimos, voy a tomar una muy mala decisión, pero ahí va. Aceptar Espero, a final de cuentas estoy con la expectativa, De que mejore. abusados, estoy con la expectativa de que va a venir algo favorable para mí, aunque sea Yo en creo menor, que sí hay situaciones. en menor grado. Yo creo que hay situaciones donde por ahorrarnos otras situaciones, sabemos que no es lo mejor y sabemos que va a ir para algo no catastrófico, pero Pero sabes que va a haber un beneficio. No va a ser tan grave. Si tu beneficio A es eso voy. no tan un peor resultado. O sea, a eso voy. Sabes que no va a ser tan grave el asunto, que no va a ser totalmente benéfico, pero no va a ser tan grave. sí. Con tener una posibilidad, así De sea la mínima. mínima, de que suceda lo que sí esperas, pues Por ya. eso son decisiones. Y el ser honestos, Serías pues sí espero que efectivo. suceda algo mínimo.
Por eso dice, el altruismo puro Ajá. no existe. Exacto. Porque siempre esperas algo de vuelta. Una sonrisa, un gracias, un gesto amable. Un de perdida, sí. Sí. Pero ese es otro tema. Y es otra historia, igual que la expectativa. Entonces, por eso es el ser honestos, sí tendría que venir con ser nosotros, con ese respeto, con esa autenticidad, evitando el daño y la manipulación a otros. Entonces, resumiendo al final, honestidad, tiene que ser empática, tiene que ser propositiva, tiene que traer algo bueno atrás. Depende de... Lo dijiste al del inicio, contexto. si no tienes nada bueno que decir, Sí, cuidada. guárdate tu honestidad, Exactamente. Responsable. porque puede ser Sé bruta. prudente. Ser prudente. Sé prudente, sé Exacto. responsable. La prudencia creo que es la clave hacia una honestidad que pueda ser bien recibida. ¿Sí? Digo, y aquí en Fuera Filtros, pues creo que algo que nos está caracterizando es justamente eso, el ser honestos, porque no hay la búsqueda de un dolo, no hay una intención lastimosa para con nadie ni generar una manipulación, sino es justamente el hecho de poder resignificar todos estos valores que hemos Vivido. que hemos vivido y que hemos externado muchas veces, que se han perdido valores cuando la verdad es que no se han perdido. Ahí están. El detalle es que se han tergiversado, se han distorsionado en su esencia, y la idea de nosotros justamente es esa, el poder mostrar de una manera clara desde nuestras diferencias individuales cómo poder vivir un valor de una manera muy honesta. Exacto. Sí, y el no tener tan transquiversado el significado. Y Yo perder ya el uso miedo. yo uso más la palabra resiliencia. Resiliencia. Y la digo bien. Sí, funciona. Y es perder el miedo a que va a haber un castigo, a que va a haber una sanción, a que vamos a decepcionar, sino simplemente es asumir esa responsabilidad mientras lo digas con esta confianza y esta autenticidad. Digo, es con lo que yo me quedaría de la honestidad. Sí, pues yo creo que lo que hemos ya estado hablando ya sería como muy repetitivo. Exacto. Pero sí, todo depende mucho del contexto, la forma, el lugar, pero no perder, como bien dices, la raíz de este valor, ¿no? De la honestidad. Que sí tiene matices, que sí hay que buscarle la forma quizá menos dolorosa de hacer las cosas, pero aún así siempre decir la verdad. O sea, ser honesto con uno mismo primero y luego con los demás, ¿no? Listo, ya le agregaré el propósito. Como hemos terminado, creo que todos los episodios, el para qué, ¿no? El para qué estamos siendo honestos y cuál es el propósito que queremos llegar con eso. Y si es algo positivo, adelante, y si es algo negativo, que a veces es necesario buscar entonces cómo hacerlo, el momento, en el lugar y la forma, pues en positivo. Es más importante cuidarlo cuando es algo negativo. Sí. Bien. Muy bien. ¿Quieren cerrar este episodio antes de que...? Yo diría un par de preguntas para reflexión es ¿cuál es la intención que tienes al decir una mentira aunque sea piadosa? ¿Qué tan honesto eres contigo para tener que decir una mentira aunque sea mínima? No, nada más piénsalo. ¿Qué tan funcional llega a ser eso para ti? Y cómo podrás vivir con ello, ¿no? Exacto. Claro. Nos vemos. Síganos en todas las redes y nos va a dar mucho gusto ahí leer comentarios que nos compartan para ir mejorando y tener también nuevos temas que compartir con todos ustedes. Fuera filtros, Fuera podcast. filtros. Podcast, fuera Spotify, filtros. YouTube, Mira, Instagram, ya llegó TikTok para despedirse. y la que Ya nos te manden vas. también. Listo. Nos Gracias. vemos. Hasta la próxima.